Hoy nos encontramos con una nota bastante particular. Sebastián, o Sebasto, como le dicen sus amigos, es un músico de Lander. La historia de Sebastián tiene algo bastante particular, diría yo. Él es hijo de un padre desaparecido en dictadura. Por aquellos años, Sebastián era solamente un niño cuando su padre desapareció misteriosamente. Fortuitamente, su padre aparece luego de intensas búsquedas muchos años después. Al reencontrarse con su papá, no solamente compartió esas épocas de cautiverio contadas por el mismo padre, sino también compartirían algo que los dos aman: la música. Con ustedes, Sebasto Ortega, músico de Lander. Mañana de Sol y Música. Mañana de Sol y Música, exactamente. Bueno, un placer tenerte, como siempre te digo. Me encanta que estés del otro lado y nada, gracias por aceptar la invitación y nada, un placer tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nada, lo que quieras preguntarme, me lo podés preguntar con tranquilidad y con profundidad, así que Ok, avance. vamos, a por ello. A ver, ¿cuáles fueron tus comienzos en la música? ¿Cómo llegaste? ¿A qué edad comenzaste a explorar, perdón, la música? Mira, conscientemente a los, calculo, 7, 6 años, empecé a tener un Ah, mira. vínculo fuerte a través de los ejercicios que hacía mi viejo con una guitarra y estudiaba un poco de música y hacía unos ejercicios y unos estudios que eran para mí sublimes. Despertarme con esa conexión para mí era como muy intenso, muy bello, ¿no? Así que digamos, a partir de ahí ya empecé a tener como una conciencia del poder de la música, ¿no? Y bueno, nada, como había guitarra en casa, empecé a explorar la guitarra, a ver de qué se trataba, a ver cómo sonaban las cuerdas al aire y trataba de imitar algunas cuestiones. Y bueno, nada, así ya empecé a tener como un contacto natural con la música y luego mi viejo, al darse cuenta de la secuencia, me ponía algunos profes de barrio o de esos muchachos que se la rebuscan porque saben tocar y transmiten un conocimiento. Así que Claro. así fui aprendiendo canciones y bueno, este, nada, participando en la escuela, los actos, a tocar la guitarra, ¿no? Y demás. Así que bueno, esa fue un poco la cuestión del surgimiento musical. Y después se sostuvo con mayor continuidad, con menos continuidad, pero bueno, hasta el día de hoy se mantiene con una continuidad bastante firme, porque bueno, de hecho vivo de la música, de hacer música, de enseñar música. Nada, Bien. aquí estoy. Es decir, que creciste en una casa muy musical. Había música siempre, Sí, todo el tiempo. sí, sí, yo creo que había música todo el tiempo, parafraseando un poco al flaco Spinetta, ¿no? Que todo es música. A veces, viste que las cuestiones sonoras, si uno no las tiene marcadas en un contexto tímbrico de instrumentaciones musicales, pareciera que uno no escucha música, ¿no? Pero eh, de hecho los sonidos constantemente y la naturaleza se está moviendo y generando una armonía que se traduce en lo sonoro, ¿no? Después de ahí uno a que pueda eh,
digamos, deducir de qué se trata esa música, a ponerle parámetros como para poder organizarla, es otro cantar. Pero digamos que la musicalidad está y estuvo siempre en mi casa. Bien. Es decir, con instrumentos musicales y sin instrumentos musicales. Siempre escuché eso, ¿no? Ok. Música. Música y nunca más estuviste solo. Es mi frase de cabecera, ¿no? Siempre está Está una bueno eso, guitarra, sí, una porque letra. sí, una composición, una canción, siempre uno está acompañado con la música, ¿no? Como Bien. el mate en algún punto, ¿no? Como el vino Claro. en algún punto, como las relaciones en algún punto. También, exactamente. Em, ¿Cuáles son, o fueron en esa época, mejor dicho, tus influencias musicales, ¿no? ¿Qué escuchabas de niño? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué te llamaba la atención? Sí, y el tema de las influencias es como algo que te impone, porque Mm, no, que te influencia viene como de afuera. Y a veces uno no tiene la capacidad de elegir, ¿no? Yo cuando empecé a crecer empecé a escuchar música que había de todo, ¿no? Hasta desde Palito Ortega hasta Sandro, hasta los Bee Gees, hasta había ABBA, ¿qué más recuerdo? Bueno, folcloristas, ¿no? Que fueron siendo parte de mi repertorio sonoro, no elegido, ¿no? Sino como siempre llegando a que eso llegaba a conectar conmigo y yo me dejaba fluir en una conexión que me permitía eh, saborear algo rico, ¿no? Desde lo sonoro. Y bueno, nada, eso. como aleatoria. Una música ciertamente como aleatoria. Como, Una música como que en ciertamente algún como momento, aleatoria. claro, que en algún momento fue del azar, ¿no? Es decir, y a Claro, mí me conectaba, y por eso te nombro, y te nombro Palito Ortega, te nombro claro. Carlitos Balá, la música de Titanes en el Ring, digo, un montón de factores sonoros que fueron llegando a mí sin yo Claro. elegirlos, ¿no? Por cuestión del azar, y también fueron como nutriendo esa capacidad de desear la música y de fluir con ella, ¿no? Y después, bueno, como siempre empecé a profundizar con el tema de la música, Ujú. empecé a ver que había territorios geográficos musicales inmensos, en un universo inmenso. Entonces, y de hecho sigo buceando ese universo, ¿no? Y discriminando un poco más o saber discernir un poco qué es lo que quiero escuchar o cómo lo escucho o cómo lo puedo descifrar, ¿no? Ujú. De acuerdo también a la instrucción que uno va adquiriendo como experiencia, digamos, cognitiva, ¿no? De información, mucha información, y, bla, bla, y ver y poner en práctica. Eso también te va dando como una posibilidad de manejarte en el universo de la música con alguna otra fluidez, con algún otro eh, ímpetu de profundidad, ¿no? Bueno, y algunas cuestiones que tienen que ver con la libertad, sobre todo, ¿no? Con ese manejo de la libertad, ¿no? Ah, la libertad es, creo que es la primera palabra, perdón, la segunda palabra luego de la música, la palabra libertad. La libertad de expresión, la libertad de encarar todo lo que uno quiera, la libertad de hablar, la libertad de cantar, de contar. Fabuloso, me parece. Me encanta. Em, Sí, la libertad es tremenda, es sí. una experiencia que uno puede atravesarla con todas sus aristas, porque la libertad tiene muchas aristas. El tema es saber siempre apoyarse en la flexibilidad y en la elasticidad que produce la libertad, ¿no? Cuando hay incomodidad, uno se corrió de la libertad, entonces uno se tiene que acomodar. Es como estás tocando una melodía y te corriste un semitono, y bueno, y tenés que volver, pero ese semitono te da la flexibilidad como para volver, ¿no? Y esa flexibilidad uno la va eh, como
entrenando en algún punto también, ¿no? Que es Mm. maravilloso eso. El La oído, libertad se entrena. el oído Claro, musical. el oído percibe aspectos que tienen que ver con la libertad. Mm, Por algo uno a veces no puede generar un mecanismo de defensa, por así decirlo, en lo auditivo, ¿no? En lo visual sí, vos te tapás los ojos y no ves, qué sé yo, ¿no? Entonces, en lo auditivo es como, ¿cómo haces para no escuchar algo que sonó fuerte acá o que está sonando? ¿Cómo haces? Si es una imagen, vos decís, te tapás los ojos y ya no la ves, pero mm, el oído no te permite bloquear, ¿no? Entonces, eso es la libertad. Es decir, la libertad no puede ser bloqueada. Es decir, la libertad no puede ser bloqueada. Entonces uno tiene que saber manejarse en ese ámbito elástico, ¿no? De la libertad. Que es difícil, hay que ser un equilibrista a veces, ¿no? es Pero verdad. bueno, se puede. Ah, eh, me quedo más que alucinada escuchándote. No sé, me enriquece el alma todo el tiempo. Me encanta el hablar de música, el hablar con un músico, no sé, me lleva a otra faz de la tierra, a otro lugar, se podría decir. Wow. Es Bueno, muy el buenísimo. caudal de conocimiento y cómo es a través de tus ojos como lo percibís, lo autopercibís y lo llevas a la práctica. Y, Eso eh, intento, eso intento. Y y trabajo para que eso suceda, ¿viste? Trabajo bastante. Así que de eso se trata también, ¿no? De entrenar esa libertad y ese amor con el cual uno hace las cosas, pero con trabajo, con un trabajo que permita darle como forma a esa arcilla, ¿no? Que es uno con la libertad, uno con el amor, uno con las emociones, ¿no? Pero hay que laburar, hay que levantarse temprano y laburar, ¿viste? De verdad, así, literal, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. El encanto está en todas esas cosas. Así que, bueno, nada, qué sé yo. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. todas. Em, ¿A qué tuviste alguna vez alguna banda musical? ¿En el colegio cantaste, cantabas, te llamaban los profesores, los típicos profesores que te dicen, a ver, vení, vení, un Sí, corito? sí, por supuesto. Ujú, Sí, es lo que te comentaba al principio, ¿no? Que una vez que yo empecé a manejar el instrumento guitarra, me empezaron a convocar, porque en las escuelas siempre está la posibilidad de que el artista se empiece a formar, siempre. sí. El tema es que, bueno, no hay muchos artistas, es decir, Mm, porque de una camada de 30 pibes, dos o tres posiblemente sostengan una relación con el arte y puedan llegar a vivir del arte, ¿no? mm, Pero bueno, esa posibilidad siempre estuvo, entonces siempre tocaba en los actos. De hecho, habíamos armado una banda con compañeritos que los habían conformado la profe de música y el maestro, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, que fue muy lindo y de hecho me siento, digamos, como partícipe de una secuencia, porque los que habíamos formado esa banda, tres de ellos vivimos del arte hoy en día. ah, Hacemos arte, cada uno desde su ángulo, y cada uno de ellos vive haciendo arte y subsiste haciendo arte. Entonces, digamos, ahí se había formado un foco de tres personitas que nada, que desarrollaban algo al principio y que al día del futuro están en un futuro y en un presente, digamos, acorde a esa semillita que se había encendido, ¿no? Entonces, bueno, luego de armar bandas así aleatorias, porque eran como, así, bueno, vos venís, que toca, viene este y, no, y te juntan, ¿viste? Es como un mecanismo así de laboratorio. Bueno, a ver, este que tiene esta química, y vamos a juntarlo y vamos a ver qué sale. Y está bueno eso también, ¿no? la mezcla Esa alquimia que se sonora genera. hizo una suerte de eh,
implosión y surgió todo, se podría decir así. Claro, ponele, sí, ¿no? Esa teoría de que, bueno, algo se junta, se amalgama y plum, y genera para un futuro una consecuencia. Entonces, bueno, nada, eso está bueno. Y luego, bueno, pasé a la secundaria y ya con otra mecánica. Quise entrar a una secundaria de música y no pude entrar con orientación en música, y entré a una escuela con orientación en cerámica de Mirá, modelado, un secundario con orientación en cerámica. Y a mí mucho no me gustaba ensuciarme las manos con barro, por ejemplo, ¿no? Y yo tocaba la guitarra, entonces los profesores, los del taller de cerámica, mm, eran tipos con un criterio pedagógico diferente al que se forma con materias como geografía, como matemáticas, ¿no? Eh, en la clase de los talleres, que eran cuantitativamente superiores en horario al resto de las otras materias, porque la orientación era en cerámica, me mm. permitían a mí, en vez de hacer cosas con cerámica, con la guitarra cantar, ahí, adelante de mis compañeros, bueno, mientras que cada uno trabajaba con la alfarería, con la arcilla, y yo entre el barro y mis compañeros y los profesores cantando canciones de Le Silvio ponías Rodríguez, por ejemplo. música, le ponías música a la clase, me Sí, encantó. ponele, era lo que me gustaba hacer, era lo que me gustaba, no me gustaba embarrarme las manos, porque Ujú, ya había visto que de hecho cuando nos dan una charla de introducción a los talleres de ujú. cerámica, la profesora empieza a decir que las manos, empezaba a hablar pedagógicamente, se empiezan a resecar mucho con el barro, y a veces uno pierde flexibilidad, entonces uno eso lo tiene que ir modelando y ejercitando. Y a mí me provocó tal impacto eso, de que me quede las manos todas secas, y yo se las había visto todas arrugadas, secas. Digo, yo no voy a poder tocar una sola nota en la guitarra, ¿viste? Pensé Mm, para mí. Y de hecho no me equivoqué, no me equivoqué. Traté mira. de alejarme de la arcilla Ah, y nada, y digo, no es la condición necesaria para que hoy en día yo esté con la música, de mm, haberme alejado de la arcilla, pero digo, como anécdota de cuál era mi deseo, ¿no? Es decir, en términos de estar en una escuela donde había cerámica, yo quería música, y traté de hacer fuerza con mi música en los momentos y espacios que me daban posibilidad de hacerlo. Y bueno, y así lo mantuve, y así, y seguí hasta en todos lados y en todos mis aspectos, hasta laborales al principio, antes de empezar a trabajar con la música y ganar dinero con la música, me llevaba la guitarra, ¿entendés? Conseguía trabajo, no sé, de cualquier cosa que se te ocurra, y yo me llevaba la guitarra, ¿entendés? Entonces en el momento que podía de descanso me tocaban unos temas o practicaba algo, ¿entendés? Es decir, trataba de no desconectarme. Y bueno, y armé, a partir de ese criterio, pude armar una banda de músicos, ujú, los cuales, bueno, tuvieron como un periodo de duración. A veces, viste que los vínculos de interacción mm, musical y grupal tienen como un límite temporal. No todas, no mm. todas. Hay bandas que la verdad que nacen y son viejos, como los Rolling Stones, por ejemplo. Claro. Es decir, nació su banda y hoy en día tienen 187 años, no sé cuántos años tienen, pero y los tipos permanecen haciendo en grupo la misma química, o más elaborada, me imagino, o más crecida y de hecho más evolucionada, pero digo, no es que pasa en muchos casos, ¿no? De que duren tanto las Claro, bandas. sí, sí, porque es como un matrimonio, Pero ¿viste? bueno, Un día uno piensa una cosa, otro sí, día otra, las decisiones se toman en conjunto, y cuando la claro, decisión no, a uno no le gusta, a otro no le parece y tal, comienzan como que sí, bueno, va, y hay empiezan a millones, cambiar y terminan disolviéndose o cambiando el batero, la viola o hasta el cantante, ¿no? Suele ser muy sí, habitual. Ujú, sí, hay exactamente. muchos factores, ¿no? Hay muchos factores. A mí no Mm, me ha tocado de experimentar con bandas y tener una duración, y puedo dar millones de motivos, pero bueno, no ujú, viene al caso.
Ok. Pero digo, suele pasar, ¿no? Pero lo que no suele pasarme es desprenderme de mi capacidad de crear música y de hacer música, ¿no? Entonces, eso permanece en mí constantemente todos los días, esté de vacaciones o no esté de vacaciones, digo, va más allá de una cuestión estructural, económica, ¿viste? Y laboral, poner. Es decir, es una cosa que me fluye y la dejo fluir como parte de un viento que tiene que soplar, ¿viste? Así que bueno, sigo haciendo música, y nada, contento de eso ¿A y bueno, qué? contento de estar hablando con vos a la distancia por cuestiones que tienen que ver con la música y es maravilloso, ¿viste? Desde luego. ¿A qué edad escribiste tu primera canción? ¿Lo recuerdas? Sí, sí, la recuerdo que estaba en sol, pero estaba en sol. La recuerdo porque la verdad que es una canción que compuse con mucho amor, con mucho deseo, que se llama Si yo pudiera, ¿Mm? así que es una canción que se la compuse a una novia que yo tuve cuando tenía 12 Había una años música aproximadamente en la inspiradora. escuela. Totalmente, sí, sí, sí. Mm. Y bueno, nada, y esa fue una canción que nada, que hasta el día de hoy la recuerdo y la tengo como así como un baluarte de oro, ¿no? Mm. Para ponerle, digamos, un término de valor. Ok. Esa fue la canción me parece, de mi despertar y darme cuenta de qué bellas canciones hay en el éter para uno poder captarlas, ¿no? Sí. Creo en esa teoría cada vez más, en esa teoría de que la música está, ¿no? Está ahí. Y el tema es qué capacidad de sensibilidad tenés vos para recortar eso que hay. Hay un montón, ¿entendés? Hay un montón de música, pero digo, ¿cómo te abrís vos y cómo recepcionás eso? Nada, esa canción fue como esa etapa de despertar eso, ¿no? Y después, bueno, empecé a componer otras, más canciones y le empecé a Como agarrar como un de, gustito. como de ahondar, ¿no? De decir, "Uf, qué sería, a mí me da la impresión que sería como tener un papel escrito y la emoción, el alma, ¿por qué no? Seguramente sí, siempre, escrito como en un efecto espejo, ¿viste? Cuando uno toma y dice, bueno, ok, esto lo escribí yo. Y es para una novia y me salió de lo más profundo de mi ser y es un espejo como de mi alma, ¿no? El hecho de plasmarlo en una hoja y eso que quede como una suerte de autofascinación Sí, y que te haya marcado sí, tanto, tal vez por la forma de ser, tal vez por lo que te provocaba la chica y por muchas, tal vez, adjetividades, ¿no? Que uno dice, wow, ¿qué pasa acá? Ah, ¿recuerdas alguna frase de alguna estrofa que diga, que hable, perdón, de ese tema? El primer tema. sí, 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 recuerdo las trofas. Mira, yo si yo pudiera contarte todo lo que vi en este sueño, y ya no sé si me perdí. Mm. Esa, digamos, esa es Oh, la parte primaria de la melodía, ¿no? morí de Que amor. luego la terminé en la costa. Oh, Bueno, muchas gracias. Es una, me una encanta. canción muy sentida. Desde los primeros acordes yo estaba como que, ¡ay! Me encantó, me encantó. Y
más o menos a esta altura de tu vida, ¿tenés como un registro de cuántas letras llevas escritas? El registro es, qué sé yo, no es muy certero. Escribí muchas letras, muchas, pero muchas, y muchas que ni me las acuerdo, y tengo cuadernos y cuadernos de las letras que he escrito hace mucho, y a cada tanto reviso alguna que me recuerda una nostalgia y la pongo en práctica presente, ¿no? Pero son muchas, no podría dar un número. Sí podría dar un número en términos de las canciones que escribí para los discos que hice, más o menos, ¿no? Entonces, y lo que más o menos me quedó registrado en Sadaí, que tengo un número ahí, pero sé que lo que está documentado Claro, es inferior a lo que hice, ¿entendés? Es como claro, la historia está documentada con una cosa, pero pasaron más cosas, digamos, claro, ¿no? había más, pero Este, era esto, más o menos, eran como Claro, unas 5.000, claro. pero ponele. San Martín cruzó los Andes, pero había más cosas ahí mientras se cruzaban los Andes, que no está en los documentos, ¿no? Y esas cuestiones, digo, uno va registrando y dándole un formato de orden, porque te da un orden como de memoria y de archivo, pero digamos, hubo más letras, y hay más letras, y Claro, habrá más letras, porque viste, fluye constantemente, todo el es tiempo. como un manantial todo el tiempo, todo el tiempo. Así que Sí, eso es lo bello, ¿viste? sí, Así que no te podría dar un número, un entiendo. número sería un número, Claro. Yo creo que diría yo creo que infinito, pero no diría, quiero pecar. yo creo que Claro, Nisadaek diría, ok, de verdad, somos de 10.000 letras. claro, qué sé yo, no sé, ponele o no sé, pero digamos, el número muchas veces nos da a entender algo, ¿no? Obviamente, un orden, una cantidad, un Ujú, conjunto de cosas. Pero en términos cualitativos, ¿no? No, muchas veces no está representado en la cantidad. Hice 10.853.000 millones de canciones. Está bien, está bueno, qué impactante. ¿Puedes cantar una con sentimiento y hacérmela llegar? Sí, bueno, te aplaudo. Bien. Digo, eso me parece que sintetiza el arte, ¿no? Es decir, pudiste meter un acorde con un arpegio y transmitirme una profundidad de eso, ahí mm, está el arte. Y no hiciste 8 millones de notas, 500.000, claro. y nada. Hiciste dos notas, o tres, o cuatro, no sé, o cinco, y pudiste dar un mensaje, ¿no? Entonces, el tema de del número de las canciones un poco me viene a relación a la Mm, cantidad de notas que uno va a tocar cuando toca, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, todo está bueno, todo está bueno. siempre. No podría certificar cuántas exactamente, pero bueno, más canciones de las que hice seguramente haré, seguiré haciendo, ¿no? Obviamente. Pero no te permito que no lo hagas, caramba. Quiero seguir escuchando tu voz. Em, Bueno, muchísimas gracias. no, a vos, por favor. Em, ¿Cuándo lanzaste tu primer CD, tu primer sencillo? ¿A quién se lo mostraste? Mi primer sencillo, es una palabra muy bella, ese, mi primer sencillo. Como si luego vinieran cuestiones más complejas, ¿no? Y más, pero es verdad, es un sencillo. Ujú, Y el primero lo hice eh, con con una energía de, de dolor, ¿no? Una especie de dolor y nostalgia. Y esas cuestiones a veces, no sé si pesan, pero hacen que la dinámica se dé de una forma, ¿no? ujú. Y se dio así el disco, un disco con 7 temas, Ah, mira. y nada, con algunos covers que había yo hecho arreglos
de Santana, por ejemplo, Samba Pa' Ti, Yesterday de los Beatles, y los Mm, había hecho instrumentales, ¿no? En la guitarra, con una técnica que se llama core melody, que son acordes con sí, melodías. Este, lo conozco. y bueno, nada, ¿eh? Sí, lo conozco, lo conozco. Sí, me Ah, encanta, me y encanta. bueno, y bueno, nada, eso. Y lo hice, tendría ya una, una estabilidad. Ya en ese momento sí estaba con una estabilidad económica, en algún punto, gracias a la música. Así que fue también como empezar bueno, gracias a la música estoy teniendo la posibilidad de sustentar mi vida y bueno, voy a aportar a más, ¿no? Voy a hacer un Claro. disquito. Hice el disco, me ayudó, me acuerdo, una colega a hacer las copias, a hacer los gráficos, Ujú, y bueno, nada, y cada vez que salía a tocar, que salía a tocar los fines de semana, en bares de Adrogué, en bares de ujú. Capital, de Quilmes, donde podía encontrarme un espacio, mandaba mi música y mandaba mis discos, así que, bueno, y así fue el inicio, ¿no? De, de empezar a grabar y empezar a mostrar lo grabado, ¿no? Ok, Que eso a veces es complejo, a veces, bastante. grabar y después salir a mostrarlo, ¿no? Pero bueno, Ujú. son pasos que están buenos laburar. ¿Cuántos sencillos tenés o cuántas placas tenés de tu, o sea, de tu autoría? Los nombres. Placa, me suena. Cuando deciden placa, viste que en la tumba te ponen la placa. ¡Ay, no! ¿Cuántas placas tenés? ¿Cuántas? Pero viste, no, pero yo digo, viste que a veces uno hablamos con terminologías que Claro, pareciera que están sí, asociadas a una sola cosa, sí, depende del contexto en el que se esté hablando, ¿no? Pero bueno, claro. nada, de eso de la placa fue como un chiste. Pero sí, yo grabé, en realidad grabé siete discos y ocho, le puse ocho a una grabación que hice en la pandemia, que fue Ujú. vía tecnología, de estar metido adentro, y haciendo música gracias digamos, a tener esa posibilidad, ¿no? De poder estar viviendo de la música adentro de tu casa. Claro. La pandemia para los artistas y para los músicos, es decir, la- la- claro, la historia tiene un sentido cuando uno es uno, o lo más fiel a uno, trabajar esa cuestión que te relaje en cada cosa que decís o en cada cosa que haces, ¿no? Que te sienta el alma, eh, y que te sienta el corazón, y bueno, esas cuestiones, ¿no? Que hacen a que uno pueda manifestarse como uno es, ¿no? De eso se trata la cosa. Entonces, en la música trato de hacer eso. De hecho, es una tendencia que tengo y que todos tenemos. No, no es Claro. porque yo haga música, digo, todos tenemos una tendencia a sentir las cosas de tal forma y a interpretarlas de una forma determinada. Todo es muy subjetivo. Entonces, Ujú. está bueno esa subjetividad que cada uno tiene en relación a las cosas y poder plasmarla, ¿no? Poder ponerla en un discurso, qué sé yo, en un proyecto, en lo que sea, pero plasmar esa interpretación y ese sentimiento del alma y ese sentimiento del corazón ante lo que está sucediendo, ¿no? Así que trato de hacer eso. Tengo influencias y tengo cosas marcadas como copiadas, como robadas, decimos los músicos, ¿no? Me robé este Sí. fraseo, este acorde, tengo, sí, obviamente. Y me gusta mucho Silvio Rodríguez, qué sé yo, me Ah, gusta mucho B.B. King, me gusta mucho Astor Piazzolla, me gustan muchos músicos, que la verdad me parecen de una riqueza musical y poética, que nada, que me nutre. Spinetta, el Flaco Spinetta, por ejemplo. Siempre el ok. Flaco Spinetta lo tengo como un catedrático, pero tremendo, ¿viste? De Mm. lo musical hasta de lo que tiene que ver con la vida misma, ¿no? Es decir, en sus letras, ¿no? Y esos tipos me inspiran mucho. Charly García, por ejemplo. Hoy a la mañana trabajé con un temita que lo Mm. subí, que es Cinema Verité,
que es vérité, significa, no sé si está bien pronunciado, pero en francés significa verdad, que es Claro. Cinema de Verdad, un tema de Charly García de Serú Girán, pero bellísimo, y lo saqué y lo estuve trabajando y lo interpreté y le di mi performance, ¿viste? Mirá, qué Entonces, bueno. esos tipos me inspiran a poder sacar temas, ¿no? Y hay canciones que también me inspiran, más allá de los músicos, como hablamos el otro día de algún otro músico, que Sí. uno dice, bueno, capaz que no tiene una característica que me convenza del todo, pero la canción, viste, tiene un power, hay algo en la canción, viste, en lo que Sí. llamamos la poiesis en música, ¿no? Es decir, esa cuestión de que está el que emite el mensaje, está el mensaje y está el que recibe el mensaje. Cada uno de esos tres factores tiene un elemento propio. Es decir, entonces, el mensaje que vendría a ser la canción tiene un elemento propio, más allá del emisor, ¿no? Más allá del cantante. Claro. Y ese elemento propio hace que vos lo recibas con otro encanto, ¿no? Porque a partir de ese valor que tiene el mensaje en sí, quizás lo podés separar del emisor que no te gusta tanto como canta o que no. Y esas cosas están buenas también, poder discernirlas, ¿no? Y de esas cosas me inspiro también, de la música en sí misma. Bien. Em, hay, ¿cómo te podría decir? ¿Has escrito para músicos conocidos, letras? Y he tocado con músicos conocidos. ¿Has Y escrito? he ¿Has escrito. tocado? Ah, no. No, 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 no. No, he escrito algo así al aire, una oportunidad con un amigo, como diciendo, mira, escuchate esto, que esto me está saliendo, y quedó ahí, y luego la vida nos separó y él hizo una banda, y está viviendo de la música, así que, y eso que yo había hecho forma parte del repertorio que ellos hacen, pero digo, no es que yo te dije, che, bueno, te escribo esto Mm, y tomá y hacelo. Fue como algo que se tomó de la vida misma y sucedió. mm. Así que ese es el único, digamos, episodio que tengo de haber hecho algo para alguien, ¿no? En Ah, claro, términos, en salió de tu términos de, inspiración, él lo plasmó y tendría que ir claro, a ese Saladín no fue un, también. un- un convenio, Hizo no como fue un un copyright. convenio, claro, no fue un convenio, Devuélvemelo, pero por está todo favor. bien. No, no, pero claro, no, 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 yo ya me moví en ese sentido y he hablado con esta persona Mm, y lo he planteado y quedó como una cuestión de negatividad. mm, Pero bueno, cada uno sabe dónde pone sus verdades y dónde pone sus corazones y lo que le transmite a la gente también, ¿no? Así que, pero bueno, ya, esa fue una situación. Pero de trabajo de convenio no, nunca hice letras para nadie. Sí he tocado con algunos músicos que para mí han sido referentes también y luminosos dentro de esa eh, mm. eh, marea musical que nos invade. Así que bueno, esas experiencias son muy Telonero, confortantes, muy telonero confortantes. o juntamente con el músico. No, telonero no. Telonero también me suena muy, muy gracioso esa palabra. Este, pero no, no, tuve la oportunidad de estar tocando en un festival, Ujú, al principio, organizado por el municipio de, creo, de Almirante Brown, mm, y bueno, y había una serie de músicos para tocar, ¿no? En toda la seguidilla de listas de la grilla. Y estaba Javier Calamaro, entonces mm, a todos nos habían ubicado, estaba Boxley también, y a todos nos habían ubicado en la casa de Borges, que hoy en día es un museo, de escritor Borges, sí, que bueno, que queda ahí en Almirante Brown, en la Drogué, puntualmente. Y todos los músicos estábamos ahí, porque el festival era en la plaza que estaba enfrente, como una rotonda enorme llena de árboles y edificios coloniales alrededor, muy, muy bella, y el escenario estaba ahí en el medio. Entonces los músicos estábamos ahí concentrados. Entonces yo estaba con mi compañera y
Javier Calamaro se acerca, nos saludamos, hola Javier, qué sé yo, buena onda, un tipo muy abierto. Entonces yo estaba con la armónica, porque yo ya había tocado, y me dice, che, ¿y esa armónica en qué la tenés? Y le empiezo a decir, no, mira, esta la tengo en do, le digo, pero depende cómo sean las tonalidades, puedo ubicar escalas out, puedo salir, puedo entrar. Ah, sí, me dice, está bueno tenerla en red, sí, le digo. Entonces mantuvimos una charla, ¿no? Empezamos a mantener una charla muy rica musicalmente. Y entonces mi compañera le dice, bueno, che, no des tantas vueltas, le dice a Javier. Dice, Mm. invítalo a tocar. Entonces me mira y me dice, ¿querés tocar? Y si me invitás, le digo, toco. Y ahí mismo me dice, bueno, dale, ¿qué tema van a hacer? Y un tema de él, que era un tema muy conocido, que estaba Ujú, en un acorde que yo la tenía en la armónica, ujú. y subí al escenario, me presentó, me puse en un micrófono, me senté, estaba su banda ahí, y toqué con Javier Calamaro, que la verdad me divertí un montón, ¿viste? Porque la verdad, Mm. Javier Calamaro para mí fue también como un faro. Cuando lo escuché haciendo rock and roll ya en la secundaria, él hacía rock and roll bastante como crudo, ¿no? Había unos temas que estaban sonando en la radio de Javier Calamaro y con su voz así toda medio, ¿no? Claro, Medio onda papo, ¿no? Y sí. bueno, nada, y eso fue muy divertido, muy lindo, una experiencia muy grata. Así que no Mirá. es que fui de telonero, fue una situación que se dio Claro, se dio aleatoriamente también, viste, el naturalmente. cosmos dijo, bueno, a ver, estos dos, pum, a tocar. Así que fue así, y después con otros músicos que tuve la oportunidad de grabar discos yo, de seguir Ujú, haciendo producciones, y convocándolos, haciendo convenios consensuados, ujú. ningún convenio pecuniario, es decir, de dinero, no hubo Sí. dinero de por medio, sino que hubo una energía de decir, bueno, se hace, lo podemos hacer, bueno, listo, y salió, con el Cuti Carabajal, con Piero, y bueno, nada, fue eso también, fue Mm. maravilloso. Lo de Piero fue para mí, Piero yo lo tenía como Silvio Rodríguez, ¿no? Una cosa, y haber tenido la oportunidad de grabar un disco y un tema de él, donde yo se lo arreglé y él participó conmigo, fue maravilloso. Fue una enseñanza tremenda, Claro, o tremenda. sea, vos sabés que mi padre, eh, creo que te he contado, tocó, era DJ. Una de las cosas que hizo cuando era un adolescente, y lo hizo durante muchos años, era DJ, o DJ en esa época, de los 70. Y siempre cantaba mucho, o sea, cantaba. Siempre había música en mi casa, o sea, era levantarse con Gardel y acostarse con Creedence, más o menos así. Qué Y bueno. bueno, era todo el tiempo música, y si no venía Nino Bravo, y si no, después de Nino Bravo venía un sinfín, Leodán y tal. Sí, Y qué bueno. le gustaba mucho Piero, y él cantaba siempre, él sí cantaba, cantaba y tocaba muy bien. No lo explayaba, pero sí tenía muy buen oído, y tocaba muy bien la guitarra. Y siempre cantaba, viejo mi querido viejo, como perdonando el tiempo, yo soy tu Ay, sangre, mi viejo. Y yo era muy chiquita y claro, para mí era un señor que cantaba, obviamente porque yo lo escuchaba a Piero, pero no sabía que era Piero. O sea, mi padre lo cantaba, pero yo no sabía que era Piero el autor de esa reliquia, y yo creo que también él se reflejaba mucho en su vida personal con ese tema de Piero, y me parece genial. Todos los músicos que has nombrado me parecen brillantes, y me recordaste, esa anécdota tuya y ese sentir, ese tocar con Piero, ese estar con Piero, a mi viejo, que es como eh, un pilar fundamental en mi vida y siempre lo ha sido. Así que muchas gracias por pasar por mi corazón también hoy. no, bueno, Eh, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el relato de tu experiencia, que
que da forma de la sensibilidad, que da Mm, forma a la posibilidad de abrir espectros que tienen que ver con el arte, sobre todo, con el claro, crear. Arte significa saber claro, hacer, saber estar, saber decir, saber estar, sobre todo, fundamental, claro. en el momento en el que uno está. Eso es el arte, ¿no? Es decir, Siempre en el soy, momento suceden, claro, y siempre suceden cosas soy. que son novedosas, y uno Mm. tiene que estar con esa flexibilidad, y está bueno. Así que gracias por tus palabras, y bueno, y nada, muy, muy cómodo con la charla. Por favor, antes de despedirme, que la palabra despedirme no me gusta mucho, pero me gustaría que me contaras cómo llegaste a ser profesor, licenciado, a estudiar música, ¿no? Como en la facultad se podría decir, ¿estudiaste? O sea, Sí, sí, la forma. sí. No hace falta que estudiaras igual. Me parece que estabas Eh, muy bien, pero contame. bueno, no, el tema es, Mm, yo hice un profesorado de música, que es una carrera de educación formal, que dura 7 años, es una carrera muy extensa, y que es en conservatorios. Luego se puede hacer una licenciatura en la facultad. claro. Este, y yo hice, bueno, hice el conservatorio los 7 años, que no lo hice en 7, sino lo hice en más años, porque la verdad no me daba a veces el tiempo para cumplir con las exigencias que tiene la carrera, Mm, pero pude luego sortear ese obstáculo y recibirme y tener un título. Y luego me anoté en la facultad para hacer una licenciatura, que no la mm, terminé porque la verdad me empecé a conectar más con mi música, ¿viste? Y con cuestiones que tienen que ver con la creatividad y con toda la información que recibí del conservatorio y algo de la licenciatura, porque cada tanto chispeo alguna cosita, ¿viste? Me fijo, mm, me leo algo, veo qué movidas hay, entonces me voy nutriendo un poco, pero como todo necesita mucho tiempo, y más la instrucción también necesita mucho tiempo. Ahora el tiempo se lo estuve dedicando a hacer mi trabajo como docente y a hacer música como artista, como creador, y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, la licenciatura la tengo ahí como en stand-by. Así que licenciado no soy todavía, soy profe, pero licenciado no soy. para mí tenés un doctorado Este, ya, sí. No importa, ah, no es importa. mucho, es mucho. He No escuchado será cada mucho, cosa en la vida que no para mí será mucho, tenés un almirante, decía Piero. doctorado, sos especialista en todo, porque yo he escuchado cada cosa que digo, ah, el oído, el oído, el oído, ah. Y eso sí, es Sea, se complicado a veces, respeta, ¿no? A pero por veces, ahí es como que, así, esto que, eh, ¿por qué estaría pero haciendo? bueno, viste, a veces los trabajos tecnológicos, este, qué sé yo, no se trabajan con la intensidad que se tienen que trabajar, las técnicas no se trabajan, ¿viste? Qué sé yo, a veces la cuestión de la velocidad en el mercado hace eso, ¿entendés? Bueno, pero ahí, ¿sabés qué? Metiste un... Se mandó una nota que no era, no importa, bajale un poco la intensidad y qué sé yo, y ya está, lo tiramos, lo vendemos, ¿entendés? Entonces, eh, qué sé yo, es lo que se escucha muchas veces. Pero el tema es que yo soy más de la teoría de la música contemporánea, ¿viste? Ah, De me que encanta. de que todo tiene un sentido, hasta la desafinación tiene un sentido en Uf, términos de mensaje, ¿no? Es decir, uno puede decir, ay, me hiciste doler el oído, o decir, "Che, ¿y hacia qué nota podría abrir? ¿Qué terreno armónico podría abrir con esa desafinación? Digo, ¿no? Y hacerlo más elástico y ver, a ver, ¿por qué sucedió eso, no? claro. Hacia dónde se puede ir, porque digamos, el universo de los sonidos es muy amplio, ¿no? Pero bueno, es real que a veces la psicoacústica de lo que estamos acostumbrados a escuchar, todo más tonal, todo más dentro de lo que es un modo menor o un modo mayor, ¿no? Y todas esas cuestiones
nos educan el oído a escuchar de determinada forma. Entonces, cuando salimos de ese canon, dices, eso está, sí, en contexto a eso que vos estás enunciando como aprendizaje, sí. Pero si salís de ese aprendizaje, vacías la cabeza y te pones en otro lado, se puede mirar desde otro ángulo. Pero, digamos, lo común es que uno, digamos, no esté tan entrenado auditivamente, ¿no? Y que la Claro. gente no esté tan entrenada auditivamente. De hecho, en las escuelas se enseña más a mirar que a escuchar. Es decir, Mm, todas las cuestiones pedagógicas tienden a que vos puedas mirar, a que vos puedas leer, a que vos puedas reconocer con los ojos, que a reconocer con el oído, y que a entender con el oído, y que a cerrar los ojos y a escuchar y percibir las vibraciones de qué se está diciendo, cómo se lo está diciendo, cuáles son las intensidades, a dónde acentúa el sonido la persona, qué me está queriendo decir más allá de lo que enuncia en sus palabras, ¿no? Eso nos entrena, digamos, y el oído digamos, es un universote. El oído es un universote como para empezar a estudiarlo. Y bueno, nada, los que estudiamos música un poco tenemos como esa posibilidad. No tan necesaria de que pueda llegar a tener un mejor oído un tipo que ha estudiado música a alguien que no estudie música. Eso es otro cantar. Eso es claro. otro ser que hay adentro que hace que tu radar auditivo esté en otra vibración, ¿no? Pero bueno, qué se va. Hay de todo en la Hay viña del infinidad Señor, de pero músicos que no han estudiado música y te vuelan la cabeza y claro, sacan claro, acordes que totalmente. yo me quedo Sí, sí, sí. como... Sí, así. a mí, por ejemplo, Hace rato mencionabas a Luis, el flaco, y bueno, el flaco, yo he intentado tocar alguna de sus canciones y es como que, espera, pero que baja un fa El flaco sostenido tenía, 3 y va y sube y lo sostiene y eh, cambia y vuelve y cambia y vuelve a modular y vuelve a bajar y es como que, es como, a ver, pará, vamos de nuevo. sí, Y le tremendo, intento tremendo. y es como que, Bueno, es un académico, el flaco Spinetta, en términos armónicos, de cómo mueve los voicings de acordes, es un académico, es una cátedra. Vos agarrás una canción del flaco Spinetta y analizás la armonía, es una cátedra de armonía claro, contemporánea, de armonía tonal, de la armonía hasta de armonía dodecafónica, que es una armonía, es un estilo, ¿no? sí, Y el tipo en un rango amplísimo, ¿no? No sé, lo no, ha es nutrido, el lo ha absorbido, superviviente. vaya a saber. Pero bueno, el tema es que tipos son maestros que hay que reconocerlos como tal. De hecho, bueno, el Día del Músico Nacional se puso el Día del Flaco Spinetta y yo aplaudo eso, ¿entendés? Aplaudo eso. Otros me dirán, amigos con los cuales he discutido, que es, no, pero estando Astor Piazzolla, estando, qué sé yo, no sé, otros músicos, sí, lo que vos quieras, lo que vos quieras. Astor Piazzolla, un capo, pero de la armonía, de la melodía, de la orquestación, de la tímbrica, de lo que vos quieras en términos técnicos. Pero la poesía, le falta la poesía de la letra. Es decir, si lo Exacto, ponemos ahí a está la comparación con el magia. flaco Spinetta, ¿entendés? El flaco tenía eso de la armonía, eso de las melodías, eso de las combinaciones tímbricas, eso de las ejecuciones de rangos agudos y graves. Tenía un abanico de elementos, como Astor Piazzolla, totalmente. Pero además tenía la poesía que el tipo cantaba con su lengua y que también te detonaba en un estallido y te detona en un estallido paradisíaco, Claro, paradisíaco, de aprendizaje bello, ¿no? Así que bueno, yo aplaudo que el flaco Spinetta siga siendo como un referente en la cultura, porque yo de hecho canto canciones del flaco, las intento cantar dentro de mis capacidades y también trato de transmitirle a alumnos que tengo
que observen y que escuchen al Flaco Spinetta, ¿no? Entonces, qué sé yo, eso. El Flaco maestro, y bueno, hablando de esto, de conocimiento y demás, de cómo llegar a lo académico, a veces mucha instrucción, yo tengo algún fragmento de instrucción, pero digamos, me faltan rangos superiores como para alcanzar la vibración que el Flaco tuvo. Entonces Tenía uno un tiene que también oído, reconocer, la claro, mezcla uno tiene que para la reconocerlo. época, ¿no? La Espérame, mezcla, a la época esa y la que vendrá, y la que vendrá. El claro, Flaco está totalmente más avanzado hasta el día de hoy, está más avanzado, es un porque es eterno. monstruo, es un Lo- monstruo en el mejor de los claro, es sentidos. una deidad, es una deidad, es una Claro, deidad en todas sus cualidades. claro. Así que bueno, este, Yo lo aguanta el Flaco. encuentro, yo lo encuentro a Luis en muchos lugares, desde escuchar, ¿no? Y de pasar de un jazz a un blues hasta que sonara como un Eh, country en el mismo tema y que bajara por un rock and roll y divagara por tremendo, cierto new wave y yo me quedaba tremendo, como, por tremendo, tremendo. favor, Pero bueno, qué gracias, bueno. gracias, gracias a la naturaleza, a Dios y a quien uno quiera agradecer en términos místicos, que Mm, existen seres como el Flaco, ¿no? Y como claro, Charly García, qué sé yo, y hasta como Susana Jiménez. claro, Este, claro, para meterle una cuestión claro. graciosa. Este, pero bueno, nada, está bueno que haya seres que son referenciales, a eso me Siempre, refiero con mencionarlos, ¿no? sí. Así que bueno. Po, po, po. Antes de terminar ya esta entrevista, que la verdad, esta entrevista es hermosa. Gracias por estar. Creo que ya te lo dije como 20 veces ya, pero gracias de nuevo, nuevamente. Bueno, Eh, gracias a vos. em, algo que quieras pasar, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde la gente te puede encontrar? ¿En qué Y aplicaciones? me pueden encontrar en mi casa, pero no quiero dar la dirección, ¿viste? Porque si no van a venir todos y la verdad que no tengo capacidad para recibir a tantos. No, Dale. me pueden encontrar en Instagram, en Face, en YouTube, y bueno, ahí tengo canciones, tengo cosas subidas, y la dirección exacta de YouTube es Sebasto Ortega, con S y B larga. Y de ahí se pueden direccionar, ahí se pueden disparar a Instagram o a Facebook, Y todo va a salir como por para acá hacer un abajo. enlace. Todos los enlaces ¿Cómo? para que lo encuentren, va a salir por acá abajo todos los enlaces para que te encuentren, para que te busquen, Bueno, para que te bueno, hablen. dale, Dios mío. dale, dale. Y Bueno, está bien. no, por favor. Em, ¿Alguna canción, algunas estrofas que quieras, de alguna canción propia que para cerrar esto, que me quieras cantar o contar? Bueno, Mafalda corre y corre los pasillos, buscando algún amor sin tanto adiós, que ponga movimiento en sus prefijos, con un destello en el amor. Oh, 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 Mafalda corre como entusiasmada,
y le sonríe al mundo sin saber que los colores hoy la esperan para tocar al fin la piel. Libertad, libertad, cuando ella encuentra libertad. Libertad, libertad, el cielo llora, guarda la primera parte de la canción, pero bueno, Ay, no, me más encanta. falda. Ay, no, 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 no. La combinación, me encanta la fusión Kino, Mafalda, Sebasto. Por Sebasto, by Bueno, Sebasto. Me encanta, me encanta. Ay, no, no, no. Me bueno, encanta. muchas gracias. Gracias por existir. Caramba. Muchas Me gracias, pasaría horas hablando muchas contigo. gracias. Me encanta, no, no, no. Dicen música y corro, pero corro en el buen sentido de, o sea, no, ay, no, no. Gracias por existir, caramba. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Micaela. Muchas gracias por la nota, muchas gracias por la charla. La A verdad que vos. está bueno poder expandirse y expandir proyectos, está bueno. Así que ojalá así sea, que suceda con esta entrevista, que te ayude a vos y que me ayude a mí a seguir creciendo en este universo, ¿no? Dale. Muchísimas gracias por estar. Te mando un beso Bueno, gigante. muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Chau, chau. Chao.